Muy buenas tardes, perdón por la demora, mil disculpas. Se me hizo tarde en el otro curso, porque vieron que les pedí un videíto. Entonces me estaban preguntando del videíto. Así que espero que alguien me mande el videíto, que no sean tan malas. ¿Sí? Mariana, estás en todas las clases con la cámara prendida. Mariana, ¿me vas a hacer un videíto? No. Roxana también ahora está con la cámara prendida, así que también la vamos a salir. Yo no prendí la cámara, qué mal. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Bien, escuchen. Me queda de el módulo, para, 3, no, 2, perdón, módulo 2, las emociones y los motivos. Y después vamos a comenzar con el módulo número 3, ¿sí? Todo lo que es la parte de salud mental, ¿sí? Así que comenzando con el tema de las emociones, como dice ahí, son experiencias psicológicas y fisiológicas bastante complejas, como les comentaba la clase pasada, que surgen en una respuesta. Respuesta puede ser estímulos internos o externos que cada uno de nosotros percibimos como significativos. ¿Sí? Entonces, las emociones en realidad se componen, ¿sí? Fundamentalmente de la vida humana, ¿sí? Desempeñan un papel súper crucial en la forma en que nosotros percibimos, nosotros experimentamos, nos relacionamos con el mundo que nos rodea, ¿sí? Y las emociones tienen aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Primero, los componentes, ¿sí? Tienen componentes las emociones tanto psicológicos como fisiológicos. Si hablamos de los componentes, a ver, psicológicos, ahí, ¿qué podemos incluir? Por ejemplo, la experiencia subjetiva de la emoción, como por ejemplo, el sentimiento de alegría, el sentimiento de tristeza, el sentimiento de miedo, de ira, y todo lo que son componentes fisiológicos, cambios en nuestro cuerpo. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos algún tipo de emoción, aumenta el ritmo cardíaco, nos cambia la respiración, empezamos a sudar cuando nos ponemos nerviosos, ¿sí? Liberamos hormonas. Bien, también las emociones, ¿qué hacen? Cumplen diversas funciones adaptativas en la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, a ver, el miedo. El miedo, ¿qué ayuda? Ayuda a una persona a protegerse de un peligro potencial. ¿Sí? La tristeza puede señalar la necesidad de procesar, de superar pérdidas. Ni hablemos de la alegría. La alegría promueve ¿qué? Bienestar emocional, vinculación social, ¿sí? Y cada emoción también se expresa de varias formas. Expresiones faciales, lenguaje corporal, nuestra voz, nuestras acciones, ¿sí? Esas expresiones, digamos, emocionales pueden ser muy innatas o pueden ser aprendidas, ¿sí? Puede variar según el contexto social, puede variar según la cultura, ¿sí? Y también las emociones tienen una regulación, la regulación emocional, que en realidad es un proceso por el cual, o mediante el cual, mejor dicho, un individuo maneja y controla sus emociones. ¿Sí? Por ejemplo, puede implicar el tema de estrategias como supresión emocional, cuando nosotros ocultamos una emoción. ¿Sí? O cómo nosotros reinterpretamos la situación para cambiar esa respuesta emocional. Vamos manejando, ¿sí? Y a lo largo de toda la historia de la psicología, ¿sí? Se ha puesto diversas teorías para poder explicar las emociones. Hay teorías biológicas que destacan todo lo que es la base fisiológica de las emociones. Después están las teorías cognitivas, que enfatizan más en todo lo que es el papel del procesamiento cognitivo en toda la expresión emocional. Y tenemos las teorías sociales, que se consideran que la influencia del entorno social con respecto a la expresión, a la comprensión de las emociones.
¿Sí? Otra cosa antes de pasar a los diferentes tipos de emociones. Con respecto a las emociones, interactúan estrechamente ¿con qué? Con el pensamiento y con la cognición. ¿Sí? Las emociones pueden influir en cómo nosotros tomamos decisiones, pueden influir en la memoria, pueden influir en la atención, en el juicio. ¿Sí? El estado emocional, a ver, por ejemplo, de una persona puede afectar la capacidad para, por ejemplo, recordar algún evento específico o para evaluar una situación de manera objetiva. Cuando estamos irritados, nos mandamos cualquiera vez, dijo uno, cuando estamos enojados. Después cuando bajamos un poquito lo pensamos y dijimos, ay, Nike, ¿qué hiciste? ¿Qué dijiste? ¿La cantaste más o metiste la pata más en el barro de lo que estaba? Porque estaba enojada. ¿Sí? Entonces, en resumen, las emociones son, digamos, aspectos fundamentales de la expresión humana. ¿Sí? Va a desempeñar un papel vital en el tema de la adaptación, de la comunicación y de la interacción social. ¿Sí? Y si hablamos del estudio de las emociones, es multidisciplinario. ¿Sí? Involucra varias áreas. Psicología, neurociencia, sociología, antropología, entre otras. ¿Sí? Ahora, hay dos tipos de emociones. Tenemos las emociones primarias, que como dice ahí, son el conjunto de respuestas emocionales innatas, son universales, todas las tenemos, ¿sí? Que se cree que son experimentadas por todas las personas, más allá de su contexto social, más allá de su cultura. ¿Sí? Entonces, las emociones primarias se consideran ¿qué? Fundamentales, ¿sí? Porque son las más básicas, son las elementales. Y se cree que sirven como bloque de construcción para todas nuestras experiencias emocionales un poco más complejas. ¿Sí? Hay 6 emociones primarias, solo 6. La primera, alegría o felicidad, ¿sí? La alegría o la felicidad, ¿cómo se experimenta? Con una sensación de bienestar, de placer, de satisfacción, ¿sí? Mayormente puede surgir por algún evento positivo, un logro personal, ¿sí? Una experiencia placentera, ¿sí? Después tenemos la tristeza, que se experimenta como una sensación de melancolía, de pesar, ¿sí? Que mayormente surge como respuesta a pérdidas, a decepciones o a situaciones que por ahí nosotros sentimos que amenazan nuestro bienestar emocional. ¿Sí? Luego tenemos lo que es el miedo, ¿sí? El miedo es una emoción que surge como respuesta a ¿qué? A una percepción de peligro, de amenaza. ¿Sí? Que el miedo se puede manifestar, por ejemplo, como ansiedad, como nerviosismo, ¿sí? Puede estar relacionado también tanto a eventos reales como eventos imaginarios, cada uno de nosotros. Después está la ira, que es una emoción que se experimenta más que nada como una respuesta a una situación que nosotros por ahí percibimos como injusta, como amenazante, como frustrante, ¿sí? Que se manifiesta mayormente con irritabilidad, resentimiento, furia, ¿sí? Puede estar por ahí acompañada de un impulso hacia la acción, ¿sí? Después tenemos el asco. La última es el asco y la sorpresa, perdón, me faltaba la sorpresa, perdón. El asco, que surge como respuesta a un estímulo que nosotros percibimos como repugnante, desagradable, inmoral, ¿sí? A ver, lo podemos manifestar como una repulsión, podemos decir física, como una repulsión emocional, que muchas veces está relacionado por ahí el asco con el tema de los alimentos, los olores, los comportamientos sociales, ¿sí? Y la sorpresa, que es una emoción que surge cuando una persona se enfrenta a algo inesperado, algo novedoso, ¿sí? Esa sorpresa puede ser negativa o positiva, ¿no?
cualquiera de las dos, ¿sí? Se manifiesta como desconcierto, asombro, admiración, ¿sí? Bien, entonces, este teléfono me sonó 400 veces. Lo voy a poner en silencio, perdón, porque la verdad que a mí me distrae bastante. Entonces, todo lo que son las emociones primarias suelen considerarse, acuérdense, universales, ¿sí? Tengan en cuenta cuáles son las emociones primarias porque es tema de evaluación. Las pregunto, ¿sí? Se cree que son, digamos, compartidas por todas las personas, ¿sí? Pero la forma en que cada uno de nosotros las expresa, las interpreta, va a variar, ¿sí? Varía según la cultura, según las normas sociales, ¿bien? Pero quiero que quede claro que las emociones primarias son importantísimas para el tema de la supervivencia, el bienestar emocional, ¿sí? Proporcionan toda información valiosa sobre nuestro entorno, sobre cómo nosotros, o mejor dicho, son las emociones que nos guían en nuestro comportamiento adaptativo. ¿Bien? Perfecto. Luego tenemos las secundarias, ¿sí? Como dice ahí, son aquellas que surgen como resultado de la combinación de la modulación o la interpretación de las emociones primarias, ¿sí? Entonces, las emociones secundarias, a diferencia de las emociones primarias, y acuérdense que las emociones primarias se consideran más básicas, más universales, estas emociones, las secundarias, son más complejas, ¿sí? Y están influenciadas más que nada por factores, tanto sociales, culturales, como cognitivos, ¿sí? Son emociones que varían entre cada individuo, entre cada grupo social, ¿sí? Porque cada uno de nosotros percibimos de diferente manera, interpretamos y valoramos ciertas situaciones emocionales de maneras distintas, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son algunas de las emociones secundarias, las más comunes? Por ejemplo, el orgullo, ¿sí? El orgullo surge como resultado de ¿qué? De una evaluación positiva, ¿sí? De uno mismo o de los logros personales, ¿sí? Está asociado más que nada con el tema de la satisfacción, por ejemplo, la autoestima, ¿sí? La vergüenza, por ejemplo, es otra emoción secundaria, ¿sí? Un experimento o una experiencia, mejor dicho, de una respuesta a una evaluación negativa, ¿sí? De uno mismo por parte de los demás, ¿sí? O, por ejemplo, una violación percibida, ¿sí? De normas sociales, de normas personales. Muchas veces las vergüenzas que nos causan incomodidad, humillación, en otros casos arrepentimiento, ¿sí? La culpa es otra emoción secundaria, ¿sí? Cuando nosotros estamos infringiendo alguna norma moral, alguna norma social, ¿sí? Surge muchas veces también como resultado de una evaluación negativa de uno mismo por haber causado daño, ¿sí? Entonces muchas veces la culpa está asociada con el tema de remordimiento, de autorreproches, ¿sí? Otra emoción secundaria es la envidia, por ejemplo, ¿sí? Son esas experiencias como un sentimiento de deseo, de arrepentimiento no, de resentimiento, ahí está, hacia los logros, las cualidades o las posesiones que tienen los demás, ¿sí? Muchas veces está relacionada la envidia con esa insatisfacción con uno mismo, ¿sí? O con la sensación esa de inferioridad en comparación con los demás. Otra emoción secundaria que me encanta es la empatía, ¿sí? Uno no nace con empatía, como las emociones primarias. No. La empatía surge como resultado de la capacidad que cada uno de nosotros tenemos de comprender y compartir los sentimientos y las experiencias de los demás. Está asociada mucho la empatía con el tema de la solidaridad,
de la compasión, ¿sí? La admiración, por ejemplo, también es otra emoción secundaria. Bien, entonces todo lo que son las emociones secundarias son ese resultado del proceso psicológico que es más complejo, ¿sí? Como es la evaluación cognitiva, la atribución también del significado, la reflexión sobre uno mismo, la reflexión sobre los demás, ¿sí? Que también desempeñan un papel bastante importante en el tema de la regulación social, la regulación moral, ¿sí? La conformación de las relaciones interpersonales, ¿sí? Puede influir en nuestro comportamiento, pueden influir en la toma de decisiones de una manera bastante significativa y están relacionadas o están asociadas con el tema de la percepción de la identidad personal, la moralidad de cada uno, la empatía que nosotros tenemos hacia los demás. ¿Sí? Entonces, acuérdense que todas estas emociones secundarias es una combinación de las emociones primarias. El amor, que no lo nombré, también es una emoción secundaria. ¿Sí? Bien. Ahora, acá hay un pequeño videíto de 3 minutitos que le quiero compartir, que habla más o menos de lo que estuve hablando recién. Quiero que lo escuchemos. ¿Qué son las emociones? Las emociones son la manera en que las personas sentimos y reaccionamos cuando algo nos sucede. Existen muchas emociones distintas y todas sirven para que podamos organizar nuestra conducta. Las emociones o sentimientos son importantes en nuestras vidas porque reflejan nuestro mundo interno. Nos informan de cómo vivimos en nuestro interior, lo que sucede a nuestro alrededor. Esto nos permite conocernos mejor y satisfacer nuestras necesidades y deseos, y entender muchas de nuestras conductas. Existen tipos de emociones. Existen diversos tipos de emociones que se clasifican en un orden, que va desde las más básicas a las emociones aprendidas en diversos contextos. Tenemos las emociones primarias o básicas. Son aquellas que son innatas y que responden a un estímulo. Son la ira, la tristeza, la alegría, el miedo, la sorpresa, la adversión. También tenemos las emociones secundarias. Son aquellas que se generan luego de una emoción primaria: vergüenza, culpa, orgullo, ansiedad, celos y esperanzas, entre muchas otras más. A continuación veremos algunas emociones con sus principales características. Alegría se caracteriza por cejas levantadas, mirada directa, mejillas hacia arriba, boca sonriente. Tristeza, sus principales características, a diferencia de la alegría, son cejas caídas, mirada hacia abajo, mejillas desinfladas, boca curva hacia abajo. Sorpresa, su principal característica es ojos totalmente abiertos, cejas muy arqueadas, mejillas bien tensas y hacia arriba, boca abierta en forma de luna o en forma de O. Tenemos el asco, su principal característica son frente y nariz fruncida, arrugada, boca cerrada como aguantando las ganas de vomitar o abierta con la lengua afuera, ojos algo cerrados como para no mirar y boca como de chupar un limón. Podemos sentir asco observando, oliendo o degustando algo. Y por último tenemos el enojo o el enfado. La ira también se puede llamar. Su principal característica son ceño fruncido, cejas arqueadas, ojos entornados, cara de tensión, labios y mandíbula apretada. También tenemos el miedo. Su principal característica son cejas levantadas, ojos muy abiertos, boca estirada como un rictus, a veces parte del rostro tapada por las manos o algún otro objeto. Algunas emociones secundarias son vergüenza, sus características son cejas caídas, boca cerrada, a veces un poco apretada, mirada hacia abajo, rostro colorado o ruborizados. Tenemos el orgullo, sus características son cejas y frente alta, cejas se levantan un poco, en la boca aparece una sonrisa leveada que indica satisfacción, la barbilla sale para afuera. Y por último, la decepción, sus características son cejas bajas, mirada fija, boca contraída y pequeña, a veces con un gesto torcido, rostro serio y cabeza haciendo un gesto de negación.
Recuerda los cambios que pasan en nuestro cuerpo cuando sentimos una emoción. Las más comunes son reacciones fisiológicas, las cuales la primera reacción es involuntaria. Luego tenemos la reacción psicológica, es la manera en que se procesa la información, es cómo se percibe lo que ocurre en un determinado instante. Y por último tenemos una reacción conductual, la cual genera cambio de ánimo y de conducta a través de los gestos corporales, como una sonrisa o un ceñido de cejas. Espero que hayas aprendido a identificar las emociones primarias y secundarias con sus principales características y cambios conductuales. Bien, ese era el pequeño videíto que les quería compartir. Después, si quieren, se los coloco también en el campus virtual. Es muy cortito, dura 3 minutos, pero es para reforzar un poquito el tema de las emociones, como siempre le digo a mis alumnos. Nosotros les pedimos a los chicos, por ejemplo, que expresen sus emociones, pero si no conocen las emociones, ¿cómo vamos a pedirle a una criatura que exprese sus emociones si nosotros no le explicamos cuáles son las emociones? ¿Cómo se expresan las emociones? Entonces, por eso es uno de los motivos por los que hablamos del tema de las emociones. ¿Sí? Lo otro que nos queda es el tema de la motivación, que ya estuvimos hablando de que todo ser humano se mueve por una motivación, ¿sí? O por un motivo, que, como dice ahí, se refiere, ¿sí? Es un concepto de realidad fundamental en el tema de psicología, que se refiere a ese impulso o esa fuerza que dirige el comportamiento hacia el logro de metas, hacia la satisfacción de ciertas necesidades o al cumplimiento de algún deseo. ¿Sí? Si yo digo, yo deseo ser millonaria, pero si estoy todo el día tomando mates, cruzada de brazos, a ver, no me va a venir, como digo yo, el Espíritu Santo y me va a poner 100.000 millones de dólares arriba del escritorio. A ver, no. Bueno, ok, quedó claro entonces. Entonces, la motivación o el motivo, la motivación en realidad es lo que impulsa a una persona a actuar de cierta manera, ¿sí? A persistir en su esfuerzo para poder alcanzar ese objetivo. ¿Sí? A ver, también puede estar influenciado por factores internos, factores externos, ¿sí? Muchas veces la motivación se nos cae cuando, a ver, por ejemplo, algo bien simple. Cuando tenemos una persona al lado que nos dice, vos no vas a poder, vos no vas a poder, no vas a llegar, no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace nuestra motivación? Se desanima. Otro es distinto que te diga, no pasa nada, te rendiste bien, dale para adelante, estudia de nuevo, hacerlo otra vez, dale, que te impulsa a seguir. Y después está lo que vos querés. ¿Sí? Bien. Obviamente que se manifiesta de diferentes formas en diferentes contextos. ¿Sí? Entonces, existen diferentes teorías, diferentes enfoques para poder comprender en realidad la motivación humana. ¿Sí? Uno de las teorías es la que se los nombro solo para que la sepan, es la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow, ¿sí? Que fue propuesta por Abraham Maslow, que es una teoría que en realidad que postula que las personas tienen una serie de necesidades que se organizan jerárquicamente en una pirámide, ¿sí? Desde lo que son las necesidades más básicas, que hablamos de necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, hasta necesidades mucho más elevadas, autorrealización, trascendencia. ¿Sí? Entonces, una teoría donde sugiere que las personas están motivadas para satisfacer las necesidades de un nivel determinado antes de poder pasar al nivel superior. ¿Sí? Yo quiero ser abogada, por ejemplo. Bueno, tengo que ir al jardín de infantes, tengo que ir a la primaria, tengo que ir a la secundaria, después tengo que estudiar para poder llegar a ser abogada. Si no hago todos esos pasos, no funciona. ¿Sí? Bien, tengo hambre, necesidad básica, hambre. Si tengo hambre, ¿sí? En casa no hay nada. Vamos a suponer que está vacío, ¿no? Es raro que no haya aunque sea algo, pero vamos a suponer que no hay nada. A ver, primero, tengo hambre, bueno, ¿qué voy a comer? Pienso, voy al supermercado, compro, vuelvo, cocino, después como se me pasa el hambre. O sea, todo tiene su nivel,
¿Sí? Después está la teoría de la autodeterminación, ¿sí? Que fue desarrollada por Edward Deci y también por Richard Ryan, está bien, ¿sí? Que en realidad es una teoría que sugiere que las personas tienen una tendencia innata hacia el crecimiento personal y hacia la autorrealización, ¿sí? Surge en realidad de satisfacer las necesidades de autonomía, de competencia, de relación, ¿sí? Después hay otra teoría que también está muy buena, que es la teoría de la expectativa-valor, ¿sí? Que se basa en la idea de que la motivación depende de expectativas de éxito y de valor, ¿sí? Que se atribuye a una meta, ¿sí? Entonces, ¿qué dice esta teoría? Que las personas están motivadas para seguir objetivos que perciben como alcanzables, como valiosos, ¿sí? A ver, yo como les dije antes, quiero ser millonaria, vamos a suponer, ¿no? Pero para mí es una meta inalcanzable. Entonces bajo mi expectativa. Quiero vivir tranquila. Que el dinero me alcance para vivir tranquila. Listo, tengo un objetivo mucho más claro. Y voy a trabajar para ese objetivo. Para vivir tranquila con el dinero. ¿Sí? No para ser millonaria. ¿Sí? Primero tengo que alcanzar este nivel, vivir tranquila. Que no me falte nada. ¿Sí? Para después pensar en ser millonaria. ¿Ok? Y después está la teoría, que no me acuerdo quién era el que la propuso, pero se las nombro igual, que es la teoría de la motivación de logros, ¿sí? Que en realidad sugiere que las personas son motivadas por el deseo de alcanzar el éxito y evitar el fracaso, ¿sí? Esos logros están relacionados, digamos, con la necesidad de superar desafíos, ¿sí? De establecer metas ambiciosas, pero reales. ¿Ok? Sí, esos son algunos ejemplos de todas las teorías de la motivación que hay, ¿sí? Que son propuestas por psicólogos, por investigadores, para tratar de comprender un poco mejor esos procesos motivacionales en los seres humanos. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Ahora, los motivos se clasifican de diversas formas según diferentes criterios. ¿Sí? Nosotros vamos a tomar la clasificación más común, ¿sí? Que es la distinción entre motivos primarios y motivos secundarios. ¿Bien? Tenemos, por un lado, los motivos primarios, que también, como dice ahí, son conocidos como necesidades básicas o biológicas, ¿sí? Son aquellos que están relacionados con el tema de la supervivencia, del bienestar físico, del bienestar emocional, ¿sí? Entonces, los motivos primarios están más arraigados en lo que son las funciones biológicas, evolutivas del ser humano. Por ejemplo, a ver, motivos primarios: alimentarnos, ¿sí? Hidratarnos, descansar, protegernos del peligro, socializar es un motivo primario, reproducirse es un motivo primario. ¿Sí? Entonces, están asociados con la satisfacción de necesidades fisiológicas y de seguridad. En cambio, los motivos secundarios están relacionados con la aspiración, con las metas, con los valores personales, ¿sí? Que se desarrollan a lo largo de la vida en función a nuestras experiencias, a nuestros aprendizajes, a nuestro contexto cultural. Entonces, a diferencia de los motivos primarios, estos motivos secundarios no están relacionados directamente con la, supervivencia física, ¿sí? Puede, obviamente, influir en nuestro bienestar psicológico y en nuestro bienestar emocional, ¿sí? Los motivos secundarios van a variar entre cada uno de nosotros, entre la cultura que tenemos cada uno de nosotros,
Ahí podemos incluir todo lo que son logros personales, ¿sí? La realización profesional, por ejemplo, o el reconocimiento social, o el sentido de pertenencia, ¿sí? La autonomía, la autoestima, entre algunos otros, ¿sí? Todo lo que son entonces los motivos secundarios, podemos decir que están asociados con el tema de la satisfacción de necesidades de afiliación, de autorregulación, de estima. ¿Bien? Entonces, en resumen, para cerrar con estos temas, el tema de los motivos, acuérdense, motivos primarios están relacionados con las necesidades básicas de supervivencia y de bienestar físico, ¿sí? Motivos secundarios relacionados con las aspiraciones personales, con el desarrollo psicológico, emocional de cada uno de nosotros. ¿Bien? ¿Qué quiero también que sepan? Que cualquiera de los dos motivos primarios o secundarios, ¿qué hacen? Y sí, influyen en nuestro comportamiento, en la toma de decisiones, ¿sí? Es por ahí un poquito complejo, por decirlo de alguna manera, pero tampoco es tan difícil de comprender. Acuérdense, los primarios, básicas, necesidades muy básicas, muy biológicas, secundarios, aspiraciones, metas, valores que cada uno de nosotros tenemos. ¿Bien? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? ¿No? Bien. Seguimos con el módulo 3 entonces, que nos queda un rato. ¿Sí? No les voy a dar fecha del examen, así que quédense tranquilos. ¿Ok? Pero vayan estudiándolo un poquito. ¿Sí? Es un solo PDF, acuérdense. No es largo, es cortito. ¿Sí? Pero presten atención. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a empezar con el otro. Voy a compartirle nuevamente pantalla. Denme un segundo. Acá, salud mental. Así comenzamos con el tema de salud mental. Acá. Ahí vamos. Me quedó abierto acá otra cosa que nada que ver. Bien. Esto también voy a sacarlo. Esperen, porque tengo tantas cosas abiertas en la compu que se me hace un lío. Ahora sí. Comenzamos con salud mental. ¿Sí? Primero que nada, vamos a definir la salud según la Organización Mundial de la Salud. Según la organización, o la OMS, para no nombrar toda, define a la salud como, y escuchen bien, el estado completo de bienestar físico y social de una persona, no la ausencia de la enfermedad. ¿Sí? Es una definición, en realidad, que tomó cuerpo a partir de los años 50, ¿sí? Que en realidad se constató que el bienestar humano trasciende de lo puramente físico. ¿Bien? Entonces, es un concepto, o mejor dicho, el concepto de salud general se compone en realidad de el estado de adaptación al medio biológico y sociocultural, que después lo vamos a ampliar un poquito, el estado fisiológico de equilibrio, o sea, el tema de la alimentación, ¿sí? Y también todo lo que es perspectiva biológica y social, o sea, relaciones familiares y los hábitos que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Que el incumplimiento de alguno de esos componentes de la adaptación al medio, del estado fisiológico de equilibrio y la perspectiva biológica y social, si alguno de esos está en desequilibrio, a nosotros nos podría llevar a una enfermedad. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, a ver,
La Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, considera que el goce del grado máximo de salud se puede lograr, ¿sí?, si uno tiene los derechos fundamentales que tiene todo ser humano. En la salud también tenemos derechos. Tenemos derechos a qué, o qué podemos incluir ahí, el acceso a los servicios de salud de calidad, ¿sí? Por eso que se promueve una cobertura de sanidad, o mejor dicho, una cobertura sanitaria universal, ¿sí? Igualmente, hoy sabemos que hoy en día hay zonas más desfavorables en todo el mundo que no cuentan con los servicios mínimos de atención sanitaria, ¿sí? Ni hablemos de que hay millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Entonces, están en un mayor riesgo de sufrir algún tipo de enfermedad, ¿sí? Pero si hablamos de esto de los derechos a la salud, los derechos a la salud conlleva tanto libertades como derechos. Libertad de que cada persona pueda, digamos, controlar su salud y su cuerpo, ¿sí?, sin ningún tipo de injerencia. Y también derecho a que esa persona tenga la misma oportunidad de alcanzar el grado máximo de salud, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser la salud? Es un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de enfermedad o de afecciones, ¿sí? ¿Bien? Y a partir, acuérdense como les dije antes, de la década del 50, la Organización Mundial de la Salud, ¿qué hizo? Revisó esa definición, ¿sí?, y la reemplazó por una nueva, ¿sí? Porque dicen que el bienestar humano trasciende a lo meramente físico. Y después está la Organización Panamericana de la Salud, que aportó un datito más, ¿sí?, que la salud también tiene que ver con el medio ambiente que rodea a ese individuo, ¿sí? Después tenemos el doctor Ferrara, sí, está bien, Ferrara, que tomó esa definición de la Organización Mundial de la Salud y la completó, ¿sí? Él describe 3 áreas distintas con respecto a la salud. Habla de la salud física, de la salud mental y la salud social. La salud física, la capacidad que tiene una persona de mantener el intercambio y resolver las respuestas que se le plantean, ¿sí? La salud mental, ese rendimiento óptimo dentro de las capacidades que posee ese individuo, ¿sí?, que está relacionada con todo lo que es el ambiente que lo rodea, ¿sí? Y la salud social, que representa la combinación de la salud física y la salud mental, ¿sí? Que dice que en realidad, a medida de que el hombre convive con un equilibrio de ambas, ¿sí?, va a tener o va a poder gozar de una buena salud social. Pero por otro lado tenemos el tema de la enfermedad, ¿sí?, que se denomina enfermedad a qué, al proceso y a la fase que atravesamos los seres vivos cuando padecemos una afección que atenta contra nuestro bienestar, ¿sí? Modifica nuestra condición ontológica de salud. Bien, esa situación se puede desencadenar por un montón de razones, ¿sí? Bien, entonces, es un término, enfermedad, que proviene del latín, ¿sí? Infirmitas, que significa falta de firmeza. Bien, en lo que es el lenguaje más cotidiano, la enfermedad se entiende como que como la idea opuesta al concepto de salud, ¿sí? Es aquello que origina una alteración, que rompe la armonía de un individuo, puede ser en escala molecular, en escala corporal, mental, emocional, espiritual, ¿sí? Por ahí es muy difícil definir el concepto de enfermedad, porque cada individuo lo hacemos de acuerdo a nuestras propias vivencias, ¿sí? Por eso existen por ahí
varios conceptos que pueden ser utilizados de acuerdo al contexto. Hablamos, en vez de enfermedad, hablamos de patología, de dolencia, de padecimiento, de trastornos, desórdenes, desequilibrios, alteraciones, anormalidades. ¿Sí? Bien. Y como todo, existen varias ciencias que se encargan de estudiar, de analizar, de combatir las enfermedades. ¿Sí? Por ejemplo, la fisiopatología. ¿A qué se dedica? A analizar las enfermedades que afectan a las plantas, ¿sí? Al resto, digamos, de los géneros botánicos. ¿Sí? Y así hay un montón. Entonces, nosotros definimos el tema de la enfermedad según la Organización Mundial de la Salud, que implica todo lo que es el perfecto bienestar a nivel físico, mental y social de un individuo. Eso sería la salud. La enfermedad es la presencia de un mal o una afección puntual. ¿Sí? Bien, entonces si una persona carece, o mejor dicho, presenta una afección, va a carecer de salud. ¿Sí? Si yo estoy enfermo, tengo una enfermedad, carezco de salud. ¿Sí? Enfermedad física, por ejemplo. Entonces, a nivel físico, yo tengo una enfermedad. Si yo tengo una enfermedad a nivel físico o a nivel mental, carezco de salud. ¿Sí? Y si nos vamos a lo que dice, o cómo lo define a enfermedad el diccionario médico Teide, la define la enfermedad como el conjunto de alteraciones, ¿sí? Alteraciones en realidad morfológicas, estructurales, que produce nuestro organismo como una consecuencia de un agente. ¿Sí? Ese agente puede ser interno o puede ser externo, con el cual nuestro organismo no tiene la capacidad de oponerse o no consigue por ahí afrontarlo de una manera suficiente o con una fuerza suficiente. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Ahora, las enfermedades, ¿sí?, se clasifican según su origen. Esto lo sabemos todo. ¿Sí? La causa de una enfermedad, como dijimos, puede ser muchas. Algunas están relacionadas con agentes externos, otras con agentes internos. ¿Sí? Esos factores reciben el nombre de noxas, ¿bien? Que viene del término griego nosos, que significa enfermedad o afección de salud. ¿Sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, las enfermedades bacterianas, que como lo dice la misma palabra, son producidas por bacterias que son conocidas, ¿sí? Que producen síntomas que son conocidos. Enfermedades virales, ¿sí? Producidas por virus, bien, que también tienen consecuencias medianamente predecibles. Después hay enfermedades venéreas, ¿sí? Enfermedades, digamos, de transmisión sexual, que también producen síntomas, que traen consecuencias más o menos graves. Enfermedades, por ejemplo, respiratorias, ¿sí? Que son las que afectan a los órganos pertenecientes, en este caso, al aparato respiratorio, ¿sí? Encargados de prodigar nuestro oxígeno a nuestro organismo y eliminar todo lo que es el dióxido de carbono. Y otras que creo que no se los coloqué ahí, bueno, no me di cuenta, perdón, son las enfermedades mentales o psicológicas, se me pasó. Bien, aquellas que afectan a la salud, ¿sí? Que impiden el normal funcionamiento de un individuo en su aspecto emocional. ¿Ok? Ahora, hay determinantes de la salud, ¿sí? Si hablamos de los grandes determinantes de la salud de los individuos y de la población, en realidad esto se hizo a partir de un estudio que, si yo no me equivoco, se hizo en el año 1974, ¿sí? Por una abogada
un abogado, perdón, y era abogado y era político el hombre, que en realidad él se desempeñaba en lo que es el Ministerio de Salud Pública de Canadá, que se encargó en realidad de estudiar un grupo, ¿sí? Eh, a ver, estudiaron en realidad las grandes causas de la muerte y la enfermedad en ese momento de los canadienses, ¿sí? Y ahí surge todo lo que es estos grandes determinantes de la salud. En realidad es un hito bastante importante dentro de lo que es la salud pública, ¿sí? Entonces, quiero hablar de estos determinantes de la salud desde este punto, ¿sí? Como le dije antes, en 1974, ¿sí? Se publica este informe, ¿sí? Donde se expuso, luego de este estudio epidemiológico, de la causa y la muerte de las enfermedades de estos canadienses, que se había determinado 4 grandes grupos o determinantes de la salud, que es un hito que fue muy importante. ¿Cuáles son esos 4 determinantes de la salud? El primero, el medio ambiente, ¿sí? Está relacionado con todo lo que son factores ambientales físicos, biológicos, de contaminación atmosférica, de contaminación química, del suelo, el agua, el aire, ¿no? También tiene que ver con todo lo que son factores socioculturales, psicosociales, que están relacionados con la vida en común. Después está el estilo de vida, que está relacionado con los hábitos personales, en cuanto a la alimentación, en cuanto a la actividad física, en cuanto a las adicciones, a las conductas peligrosas, a la actividad sexual, ¿sí? Y tiene que ver también con la utilización de los servicios de salud. Luego está el otro determinante, que es la biología humana, que está relacionado con todo lo que es aspecto genético, también con la edad de las personas, y la atención sanitaria, ¿sí? Que tiene que ver con el tema de la calidad, de la accesibilidad y el financiamiento de los sistemas de salud que atienden a los individuos, a la población. ¿Bien? No, antes de pasar a eso, vamos a hablar de otra cosa. Después vamos a hablar de eso. No sé si lo llegaron a chismosear ahí. Les quiero compartir, a ver si lo encuentro enseguidita, a el video. Es un videito cortito. 557, a ver si lo encuentro enseguida, se los comparto. A ver si no lo voy a encontrar enseguida hoy. Bueno, no voy a perder el tiempo, después se los busco, cualquier cosa. Quiero que hablemos un poquito de la Ley de Salud Mental, la 26.657, que es importante, ¿sí? Es una ley que reconoce a la salud mental como un proceso, digamos, determinado por ciertos componentes. Componentes culturales, históricos, sociales, económicos, psicológicos y también biológicos, ¿sí? Es una ley que tiene una preservación y implica todo lo que es el mejoramiento de esta dinámica, ¿sí? Vinculada con todo lo que es la concreción de los derechos humanos y los derechos sociales de cada sujeto. ¿Bien? Por eso se piensa, bueno, sí, se piensa que la salud mental como un campo. ¿Por qué? Porque en su interior se juega un sistema de pensamientos, ¿sí? Y formas de abordar esa problemática. Entonces, se definen ciertos modos de intervenir o de practicar, ¿sí? En ese marco, con respecto a lo que es la salud mental, se considera al acompañante terapéutico un agente que es indispensable en el tema este de la construcción de la salud mental. ¿Sí? Es una parte de un movimiento
que se gesta en el ejercicio de una práctica. ¿Sí? Por eso digo por ahí que es bastante complejo delimitar el campo de la salud mental. ¿Sí? En realidad está impactada por ciertos procesos por ahí de crisis, de transformaciones en lo que es la vida social. Entonces la persona atraviesa en su cotidianidad ciertas situaciones bastante críticas que contribuyen al sufrimiento psíquico. ¿Sí? Por eso en ese sentido la ley esta de salud mental define a los sujetos como personas con padecimientos psíquicos y no como enfermos. ¿Sí? Bien. Es un proceso que requiere obviamente de prácticas que incorporen todo lo que es la subjetividad de ese paciente, la historia, ¿sí? La parte social, ¿sí? Y que pide que abordemos a los sujetos de formas singulares, particulares. ¿Sí? También esta complejidad de todo lo que es este proceso de salud de enfermedad requiere transformaciones políticas con respecto a la salud mental. ¿Sí? Por eso en la ley esta de salud mental, ubica lo que es la internación, con respecto a la salud mental, ¿no? La internación como último recurso. ¿Sí? Pretende, en realidad, acotar la hospitalización. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros entramos en juego los acompañantes terapéuticos. ¿Sí? En todo este abordaje interdisciplinario. Bien. Por eso está, por decirlo de una manera, ¿no? Se puso tan de moda el tema del acompañamiento terapéutico. ¿Sí? Ustedes saben que no se puede internar a una persona si no tiene el consentimiento. ¿Sí? Entonces, la mayoría de las personas que padecen en este caso, enfermedad mental, están en la cotidianidad. ¿Sí? Y requieren de este reforzamiento, de este abordaje interdisciplinario para su bienestar. ¿Sí? Ahí cobra sentido esto de la importancia de la figura del acompañante terapéutico, como aquel que desde su función va a promover el sostenimiento de la vinculación con el entorno que pertenece a la persona. ¿Sí? Procuramos nosotros que prevenir la exclusión de la comunidad a la que ese individuo pertenece. ¿Sí? Por eso yo le decía que la intervención del acompañante terapéutico es una práctica cuerpo a cuerpo. ¿Sí? Es un encuentro de dos subjetividades. Y para eso es necesario el código de la ética, que regule el ejercicio de la práctica del acompañamiento. ¿Sí? Que acuérdense que, creo que se los nombre, que fue desarrollado por la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina. ¿Sí? Ese código de la ética consta de una introducción, de un preámbulo, de una declaración de principios, de una también sección de disposiciones deontológicas. Entre esos puntos más importantes que se pueden mencionar, dice que el acompañante terapéutico debe asistir al paciente mediante previa solicitud, acuérdense, de un familiar o de un profesional, que el acompañante terapéutico debe comunicar, debe establecer objetivos, métodos, procedimientos, también honorarios de trabajo, ¿sí? Y remarca mucho también el tema de la importancia de la supervisión, de la actualización periódica, de la actualización permanente del acompañante terapéutico. ¿Sí? Marca todo lo relacionado, digamos, con el sector profesional, ¿sí? Con los límites, ¿sí? Y también menciona lo que son los deberes, los derechos de los acompañantes terapéuticos. ¿Bien? Ahora yo les quiero hacer una pregunta porque la verdad que
no lo estoy recordando. Con respecto al código de la ética, nosotros tocamos todos los puntos que tiene el código de la ética, o los más importantes, o se los nombré así por arriba también, en el módulo número 1. ¿Quién se acuerda? No me hagan ver las clases, no sean tan malas. ¿No? Me parece que no, por eso. Lo pregunto porque no lo recuerdo. Vamos a hacer una cosa, por las dudas, la clase que viene, quiero que hablemos de ese código de la ética, tiene muchos puntos importantes, si bien, a ver, es un código que va dirigido, por decirlo de alguna manera, a aquellos acompañantes terapéuticos matriculados, o sea, con la carrera universitaria, estamos hablando, ¿sí? Más que nada en la parte, digamos, de sanciones, vamos a decirlo así, ¿sí? Porque si una persona, como todo, violamos algunos de esos códigos de la ética, podemos ser sancionados con, por ejemplo, la restricción de la matrícula o hasta quitarnos la matrícula y no poder ejercer más, ¿sí? Pero, como les dije antes, habla, más que nada, todo ese código, que creo que todos lo debemos conocer, ¿sí? Habla de cómo nosotros, como acompañantes terapéuticos, debemos manejarnos con el paciente, con su familia, con los profesionales, ¿sí? Y quiero que lo trabajemos un poquito al código de la ética, ¿sí? Y otra cosa que también quiero que hablemos la próxima clase es del síndrome de Burnout, que ese sí lo hablamos, ¿o no? Ah, bien, entonces ese no lo hablamos. Lo voy a pasar de largo. Igual acá le había hecho, que en realidad me quedó del curso anterior, que se me había pasado de largo, con respecto al síndrome de Burnout, que ahí lo tienen, que acuérdense, entonces lo repasamos así un segundo antes de irnos. Que acuérdense que hace referencia al tema de la cronificación del estrés laboral, ¿sí? Que da lugar a esa sensación, acuérdense, de agotamiento generalizado, que tiene síntomas, que tiene consecuencias, ¿sí? Es un tipo especial de estrés relacionado con el trabajo, que a nosotros como acompañantes terapéuticos nos toca siempre, ¿sí? Es muy raro que no pasemos en algún momento, nos desviemos y nos vayamos para ese tipo de estrés, que trae agotamiento físico y agotamiento emocional, ¿sí? Bien, entonces, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo? Yo creería que no, porque si les nombré síndrome de Burnout y me dijeron sí, es porque el otro no lo vimos. Porque si no se acordaría con respecto al código de la ética, si lo hubiese profundizado. Entonces, quiero que la próxima clase hablemos de este código de la ética, ¿sí? Para luego, obviamente, ir adentrándonos un poquito en lo que es familia y acompañante terapéutico, ¿sí? Que ese es un tema mucho más largo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y otra cosa, estos primeros 3 módulos no son demasiado largos. El módulo 4 es muy largo. Módulo 4 hay que remarla, ¿sí? Así que ahí les voy a pedir que ahí le pongan las pilas, ¿sí? Porque ahora venimos demasiado cortita la cosa, pero el próximo módulo sí ese nos lleva bastante tiempo, ¿sí? Entonces, quiero que la clase que viene hablemos un poquito más del código de la ética, que en eso me gusta hacer hincapié, en lo que es el vínculo con el paciente, para después entrar
a lo que es familia y acompañante terapéutico. ¿Sí? Vayan pensando ustedes en los diferentes tipos de familia que hay hoy en día, que no son los mismos de hace ni 20 años atrás, ni 50, ni 100 años atrás. Cambió totalmente. ¿Sí? Y nosotros tenemos que tener, como dicen, mente abierta. ¿Sí? Pues nosotros trabajamos con la familia. Vamos a tener quizás más relación con la familia que con el equipo interdisciplinario. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Vieron que les habilité nuevamente el recuperatorio, un intento más para aquellos alumnos que no aprobaron. ¿Sí? Había tenido varios mensajitos por privado de alumnos que no habían aprobado, entonces decidí darles otra oportunidad más para que lo puedan rendir. Bien, eso quiero que quede aclarado. Yo cuando veo que son varios por ahí los que me escriben que no aprobaron, como les dije en la primera clase, suelo abrir nuevamente el recuperatorio, así que por favor, no se olviden de realizarlo, porque también tengo alumnos que me escribieron, profe, yo no hice el examen porque me olvidé, porque acuérdense que yo les dije desde el primer día, deben estar atentos a cuándo son las fechas de los exámenes. ¿Sí? Bien, entonces, por favor, les voy a pedir eso, que la próxima traten de estar atentos. El módulo 2 ya lo terminamos, entonces vayan teniendo en cuenta que estoy siendo buena y no les estoy dando el examen ahora. No, mentira. No, mentira. Vamos a esperar, total, hay tiempo, hay tiempo. No nos apuremos al cohete. Después las estreso y ya después para el final no van a querer saber nada. Así que tranqui, ¿sí? Gracias por esperarme, como siempre les digo, se los agradezco muchísimo. Nos vemos la clase próxima, seguimos charlando de todo este tema con respecto a la salud mental, con respecto a la ética, a los vínculos, y si llegamos, comenzamos con familia y acompañante terapéutico, que es algo que también me gusta hacer bastante hincapié, como les dije antes. Así que tengan una hermosa semana, aproveche quien tenga que hacer nuevamente el recuperatorio, y nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Les mando un beso enorme, gracias por estar, gracias por prender la cámara, ya vi el videíto, no lo había visto, espectacular, así que sigan a Mariana, por favor, fue así, bien cortito, bien simple, me encantó. ¿Me da permiso para compartir? No. Ahora me dicen, no quiero que lo compartas. No, porque pasa a veces, hay personas que no le gustan, entonces hay que pedir permiso. Bien. Gracias, Mari. Gracias a los demás, nos vemos la clase próxima. Les mando un beso enorme. Chao, chao.